Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Comenzamos la celebración de la Eucaristía en el domingo 14 del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos muestra cómo Jesús sufrió el rechazo de los suyos. La libertad humana puede cerrarse a la salvación que Dios le ofrece. Dios no nos obliga a aceptar la salvación. Su amor no se impone a la fuerza, pero ante ese rechazo no deja de buscar al hombre al que sigue amando. Escuchemos en esta Eucaristía a Dios, que nos habla al corazón, y renovemos nuestra vida con la gracia de su Espíritu. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Misericordia, Señor, misericordia. ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Misericordia, Señor, misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia, sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libere de esto, pero Él me ha respondido:
Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifiesten en mí el poder de Cristo. Por eso, me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este domingo 14 y como hemos dicho en la admonición, hoy sufre el Señor el rechazo de los suyos. Vamos a ver algunas cosas para entender un poquito esto. Jesús estuvo allí con su gente alrededor de 30 años. Jugaba con los niños, seguramente tuvo sus amigos, pues toda esa gente, como decimos nosotros, entre nosotros también, los vecinos, uno se conoce. En la apariencia uno se conoce en principio. Conocemos a la vecina que es buena gente, al vecino que es buena gente, a la vecina que es mal hablada, a la vecina que quita maridos, etcétera, una cantidad de gente que conocemos. En principio uno los conoce, ¿no? Pues esa realidad lo vivió Jesús más o menos 30 años. Cuando Él ya ha experimentado e intuye también las señales, como dice San Juan, que su tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado para manifestar la gloria de su Padre, pues sale de Nazaret y se va a predicar, se va de misión. Y luego, un tiempo después, que no son unos días, vuelve otra vez a su casa
Y entonces es donde esa gente que supuestamente lo conoce se asombra porque ¿de dónde le vino eso? ¿Acaso no lo hemos visto pues? Se llenan como de envidia, ¿no? Y no le dan crédito y no quieren creer en él porque lo conocen. En principio lo conocen, pero a la hora de la realidad parece que no lo conocen. Eso solo me deja lugar o nos deja lugar a decir de que la vida de Jesús en Nazaret fue la más normal. Los evangelios apócrifos pintan a Jesús viviendo con José y María y con sus vecinos, haciendo milagros extraordinarios. Por ejemplo, el evangelio apócrifo de Santiago, pues comenta de que hacía unos pajaritos de barro y entonces que le daba vida al niño Jesús. Pues este evangelio, o más bien esta parte del evangelio de San Marcos, pues no deja lugar más bien a eso, que la vida de Jesús fue transcurriendo normalmente como la de cualquier otro niño, como la de cualquier otro muchacho y la de cualquier otra persona. Y es por eso que ellos no creen, ¿acaso no lo conocemos? Es decir, su origen humilde. Bueno, ese es como el contexto en el que estamos ahora. Pongamos otro contexto un poquito como más histórico también. Ahorita en el mensaje redondo de nuestro tiempo litúrgico el domingo, ahorita se nos está hablando, hermanos, de la fe. ¿Recuerdan ustedes el domingo hace 15 días en donde el milagro de que Jesús calma la tempestad, se monta en la barca, va a otra orilla y en ese trayecto del lago pues dice que se levantó se levantó el agua y empezó a hacer todo eso con el viento y una cuestión así espantosa, ¿no? Y los discípulos sentían que se morían con el ajetreo del barco y entonces le reclaman a Cristo: ¿no te importa que nos muramos? Y el Señor les reprocha: ¿y por qué son tan miedosos? ¿No tienen fe? Ahí está el tema de la fe. Domingo hace 8 días, se recordarán los que participaron en misa, ya sea en línea o presencialmente, que también se nos hablaba de la fe. Jesús arranca de la muerte a una niña, la hija del jefe de la sinagoga, y a esta mujer que se inmiscuyó en la gente y padecía flujo de sangre, y le toca el manto, y entonces Jesús la alaba y le dice: mujer, queda libre de tu enfermedad, tu fe te ha sanado, vete en paz. Alaba la fe de la mujer. Y el tema entonces, por consiguiente, en este tiempo también es la fe. Pero aquí se extraña al Señor de que su gente, que en la apariencia lo conocía, no crea en Él, no conocen en el fondo. Bueno, ahí están dos contextos. Salió Jesús a predicar, vuelve a su tierra, como la gente lo conoce, no lo quiere creer. Nos estamos hablando del tema de la fe. Bueno, ahí está, pues, como digo, esos contextos. Segundo, voy a tomar la lectura de un autor panameño, me parece que es panameño, por lo menos el texto que tengo es de origen panameño. Aquí aparece un montón de realidades teológicas, pero después la vamos a poner en nuestro contexto. En este domingo 14 del tiempo ordinario, la Iglesia pone a nuestra consideración el rechazo que sufre Jesús por parte de la gente de Nazaret, sus paisanos, ¿no? El paso por su pueblo natal fue doloroso. La que era su comunidad ahora ya no lo es. Algo ha cambiado. Los que antes lo acogían, ahora lo rechazan. Como veremos después, en esta experiencia de rechazo, llevó a Jesús a tomar una determinación y a cambiar su modo de actuar. A lo largo de las páginas de su Evangelio, Marcos indica que la presencia y la acción de Jesús constituye una fuente creciente de gozo para algunos y un motivo de rechazo para otros, ¿no? Tristemente esto, ¿no?
Crece el conflicto, aparece el misterio de Dios que acoge a la persona de Jesús. Estamos en el capítulo 6 de San Marcos, ¿no? Y este capítulo 6, en la narración nos encontramos adelante de una curva. La gente de Nazaret se cierra ante Jesús, y Jesús, ante esta postura de cierre de la gente de su comunidad, se abre a gente de otras comunidades. Se dirige a la gente de Galilea, la Galilea de los paganos, dirá otro texto, ¿no? Se dirige a la gente de Galilea y envía a sus discípulos en misión, enseñando cómo debe ser la relación con las personas, de modo que sea verdadera la relación comunitaria. Porque, como digo entre paréntesis, la gente lo conoce, ¿no? Como sucede entre la gente de Nazaret, ¿no? Cuando Marcos escribe su evangelio, las comunidades cristianas viven una situación muy difícil, sin horizontes. Humanamente hablando, no había futuro para ellos. La descripción del conflicto que Jesús vive en Nazaret y el envío de los discípulos que alarga la misión las vuelve creativa. Para quienes creen en Jesús, no puede haber una situación sin horizonte. Ojalá y pudiéramos aquí explayarnos en esa explicación, pero no lo vamos a hacer. La increencia ha existido siempre y también en nuestro tiempo, como lo vamos a explicar más adelante. La fe es muchas veces incómoda y exigente. Cuando no interesa el mensaje, se desacredita, como está pasando ahorita ya tristemente en Canadá, dijimos. Se desacredita o se persigue y elimina al mensajero. Lo que predicaba Jesús no coincidía con las convicciones de sus contemporáneos. Más bien, sacudía los cimientos de todo su sistema religioso, pero también todo su sistema social. No solo de los escribas y fariseos, sino también, según parece, de sus paisanos. Un profeta siempre resulta molesto. Si lo aceptan, tienen que aceptar también lo que está predicando. Lo mismo pasa ahora. Lo que predican el Papa, los obispos y en general los cristianos, siguiendo el Evangelio, puede no coincidir con lo que gusta, como está pasando ahorita con toda esta cuestión de que quieren que la Iglesia por fuerza acepte esta cuestión del lobby LGBT, la homosexualidad o también la cuestión del aborto, ¿no? Repito una vez más, lo que predican el Papa o los obispos o en general los cristianos, siguiendo el Evangelio, puede no coincidir con lo que gusta a la mayoría y sobre todo a los dirigentes de la sociedad, que fácilmente encontrarán excusas para rechazarlo. Es más cómodo refugiarse en el agnosticismo o en la diferencia, cosa que hace mucha gente. Encontrarnos en un ambiente de increencia nos puede saber mal, pero no debería extrañarnos, y eso vamos a hacer énfasis más adelante. No debería extrañarnos y mucho menos desanimarnos. Peor sería que nosotros mismos, los de su casa, es decir, los que nos llamamos cristianos, practicantes, escuchamos su palabra y celebramos la Eucaristía, fuéramos flojos en nuestra fe y por la excesiva familiaridad o la rutina no tuviéramos todo el aprecio a su amor que Cristo nos merece. No solo el mundo, sino nosotros mismos podemos mostrarnos poco inclinados a hacer mucho caso de los profetas que Dios sigue enviando. Esta voz profética nos la hace oír Dios a veces por medio de personas importantes o de acontecimientos eclesiales solemnes, pero otras veces lo hace desde la sencillez, la vida diaria, y a través de personas nada importantes que nos dan ejemplo de fidelidad y de verdadera sabiduría. Puede ser, por consiguiente, pues la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, o la familia que vive al lado, que tal vez nos está dando un testimonio clarísimo, si queremos verlo de vida según el Evangelio, porque a veces no queremos ver. Y continuamos tranquilamente nuestro camino, apoyados en mil excusas con las que pretendemos dejar en paz nuestra conciencia. Hasta aquí
el texto que hemos leído, me parece que es muy bello lo que ya ha descrito, solo que teológicamente, pero como el lenguaje teológico a veces nos queda muy oscuro. Tercero, pongámoslo ahora en nuestro contexto y en nuestra realidad. Pongámoslo en nuestras familias. Vea, el mensaje de Dios o el Evangelio siempre va a encontrar oposición, porque la mayoría de nosotros, si es en el caso del sacerdote que predica, o el predicador, el catequista o el delegado de la palabra predica, se encuentra siempre con un pueblo rebelde. Siempre es así. Por eso decía Fray Nelson el otro día, el sacerdote o el predicador tiene que estar dispuesto al fracaso de su misión o a la frustración, hablando en el sentido interno del sacerdote, porque muchas veces nos encontramos con gente rebelde. Oiga, la primera lectura suena a insulto al tiempo de hoy. Dice la lectura: en aquellos días el Espíritu entró en mí, dice Ezequiel, ¿no? Hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. Oiga esas palabras, las dice el profeta, no las digo yo. A ellos te envío para que les comuniquen mis palabras y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sepan que hay un profeta en medio de ellos. Más bien el Evangelio va a encontrar siempre oposición, y no nos extrañemos de eso. Bueno, pongamos pues en nuestro contexto este mensaje. Fíjense que hay una queja que siempre aparece en el caso de las hermanas. Más hay de los hermanos, pero es menos. Y la queja es la siguiente: padre, mi marido no me acompaña, yo estoy muy triste porque mi marido no viene a misa, solo yo vengo, yo le digo y no viene. Como digo, en muy pocos casos es el varón, el que se queja de su mujer. Padre, mi mujer piensa que yo tengo mi caspiana en la iglesia, por eso es que solo a la misa vengo. Y si es en el caso de los padres, aquí ya entran los dos. Normalmente se topan los papás que los hijos no quieren venir a misa, por más que uno les diga. Y hoy, como hay gente intelectual, el hijo podrá decirles a ustedes: ay, pobrecita mi mamá y mis papás, ya son viejitos, y no saben que la religión es el opio del pueblo, es lo más oscurantista que ha existido en todos los tiempos, en la Edad Media y ahora. Y se portan escépticos y hasta agresivos con ustedes los papás. ¿Verdad que eso nos pasa? ¿Sí o no? Y en el caso, hay casos muy particulares que, por ejemplo, un hijo o una hija es la única que viene a la Eucaristía y ella se siente muy triste porque sus papás son más paganos, el papá bolo, la mamá con otro hombre, y los otros hermanos jugando fútbol o jugando free en la red, y solita ella viene a misa. Entonces sí, se siente acomplejada, se siente triste porque dice: padre, solito yo, solita yo, solito yo, solo yo vengo a misa y nadie, no recibo apoyo. Ahí está la frustración, lo que decía el salmista en el verso 3. Escuche cómo decía el salmista en el verso 3: misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. A veces nos sentimos así. No me diga que no, pero eso nos pasa a la mayoría. Y como decía el texto aquí, hablando teológicamente, hermanos, no se extrañen de eso. Voy a reproducir ahorita una predicación que también dije más o menos hace como mes y medio, cuando aparecía el texto del sembrador. Hermanos, como he dicho, o más bien como ha dicho la liturgia, más bien, no mis palabras, sino la liturgia, la palabra de Dios va a encontrar siempre oposición. No se extrañe usted que lo rechacen en su propia casa. El mensaje de hoy es: Cristo, les voy a hacer una pregunta ahorita directa. ¿Cristo se entristeció
y dejó de ir a misionar y hablar de su padre porque sus parientes lo rechazaron? ¿Sí o no? ¿Ven que no? Y buscó otras estrategias. Como su gente lo rechazó, pues fue a buscar otra gente en otra parte y siguió predicando el evangelio. San Pablo va a decir él en muchas de sus cartas, voy a citar especialmente Romanos 11, él se entristece por sus paisanos porque él dice, a nosotros fue enviado los profetas, de nosotros es la herencia de la carne de Cristo y ustedes lo rechazan. Él se siente triste porque su propia gente no quiere aceptar a Cristo como el Mesías. Por consiguiente, San Pablo en los Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: pues a ustedes fue enviado la palabra de Dios, Jesucristo, pero como la rechazan, pues me voy a los paganos a predicarles. Y si hacemos un balance entre la misión de los apóstoles Pedro y Pablo, que recientemente hemos celebrado, dice que la misión de Pedro fue a los judíos y la misión de Pablo fue a los paganos, es decir, Pedro a los judíos, Pablo a los no judíos. ¿Y quién tuvo éxito, si podemos catalogarlo con esa palabra? ¿Quién tuvo éxito? Pablo. Nosotros somos frutos de esa predicación. Hay veces nos vamos a topar con que la gente que pensamos que menos cree es la que más está dispuesta a aceptar la palabra de Dios, como el caso de Jesucristo. Sus mismos compatriotas no le creyeron y se fue a la Galilea de los paganos y allá sí lo aceptaron fácilmente. Impresionante. Pero como digo, el mensaje de hoy es: Jesucristo no se rindió, nosotros tampoco. Hermanos, no se cansen ustedes de decirle, especialmente hermanas, a su marido, aunque parece escéptico, aunque lo rechace, aunque le diga, pues anda vos, eso es cuento de viejas, no sé qué, pues usted insista, como dice San Pablo, a tiempo o a destiempo, como dice aquí, a ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no, sepan que hay un profeta. No se canse usted, hermana, de predicarle a su marido, a su esposo o a sus hijos. Y usted, señor, también, que de pronto es rechazado por su propia esposa, no se canse también de predicarle a esa mujer y a sus propios hijos. Y ustedes, padres, aunque sus hijos se porten escépticos, rechazan, a pesar de que también se portan a veces agresivos con ustedes porque ya tienen estudios, ellos ya no están en la superstición, insístales, lo quieran o no. Yo sé que duele. Oiga, con esto voy a terminar. Aquí me parece que voy a decir unas palabras que están en su propio corazón. Y duele, de verdad duele. No solo que esté luchando en las cosas del bien y encima de eso para que su familia le diga: por gusto vas a misa, por gusto sos catequista, por gusto estás en el coro, por gusto sos lector, mira por gusto tanto a misa y mira no cambias. ¿Verdad que eso dicen? ¿Sí o no? No les digo que repitan amén porque eso es como negativo, ¿no? Eso es lo que recibimos tantas veces y duele. El Salmo, eso es bíblico incluso. El Salmo dice: si fuera mi enemigo el que me injuriase, lo aguantaría, huiría de él. Pero eres tú, mi amigo y confidente, que compartíamos la mesa en una dulce intimidad. Eres tú el que me rechaza. Duele. Y uno llora, ¿no? Pero ante esto uno no puede desanimarse, sino por el contrario. Oigan lo que dice Pedro y lo que dice Pablo también. Si son injuriados por el nombre de Cristo, felices ustedes. Dice Pedro, no recuerdo si es Pedro o es Pablo, no recuerdo ahorita el texto. Felices ustedes. Y no tenemos que desanimarnos, sino sentirnos felices. Yo sé, humanamente, psicológicamente, nos sentimos heridos por dentro, porque uno lucha. Yo sé que metemos las patas. Y por eso es que nos dicen eso también. Por una parte hay razón, pero por otra parte, desde la fe, tenemos que sentirnos alegres cuando nos rechacen. Felices, dice el texto. Entonces el mensaje de hoy, hermanos,
Cristo no se desanimó, sino que cambió la estrategia para seguir hablando de su Padre. De hecho, si hago un comentario teológico, en los 4 evangelios, solo en los primeros momentos de la predicación de Cristo, Él hace milagros. Pero se da cuenta que la gente lo empieza a utilizar. Por eso yo digo que los que esperaron milagros no son verdaderos creyentes. Entonces, el comentario es que Jesucristo en los primeros momentos de su predicación hacía bastantes milagros. Pero como la gente lo rechazó, después empezó otra estrategia, ya no hizo tanto milagro. Porque la gente, a veces somos utilitaristas, así como cuando en el tiempo de política, uno como que va viendo a quién de los políticos le va bien, y si es mi cuate, pues me apunto con él porque voy a cachar un hueso. Así somos nosotros a veces con Cristo. Pero Cristo, por eso es que no se deja manipular. Él deja de hacer milagros y empieza otra estrategia. Pues nosotros también, si somos verdaderos creyentes, entonces nunca podemos desanimarnos ante el rechazo de los demás, sino que seguir evangelizando, lo quieran o no, a tiempo o a destiempo, nos quieran o no nos quieran. Es el criterio que también yo utilizo. Ustedes se han dado cuenta que a veces yo utilizo palabras fuertes, no en el sentido de los decibeles, es decir, el volumen de la voz. Bueno, ven, ese es el decibel. No, sino en el sentido de las palabras. Pero yo no predico para agradarles a ustedes. Bendito sea el nombre de Dios si hay gente que me quiere, y lo he sentido también. Pero no busco el agradar a ustedes, como dice San Pablo, Gálatas capítulo número 1. Yo busco que ustedes se salven. Y por eso es que predico de esa manera. Porque no me interesa que vengan conmigo. No, a mí eso no me interesa. Yo no estoy ganando gente para mí, sino para Cristo. Y así como yo a eso le doy mi testimonio. Pero en el caso de ustedes como papás, como esposo o como esposa, así como usted, por ejemplo, usted que es papá, usted le va a decir a sus hijos, y los hijos, les guste o no, usted lo que tienen que corregir. ¿Cierto o no es cierto? Porque eso es así. Y yo también soy papá. Yo no soy un solterón. Tengo que decir las cosas y no me tengo que desanimar. Duele, sí, pero otra cosa sea que duela, otra cosa es que uno se desanime. Lo mismo le digo a usted, lo que hizo Cristo. Él no se desanimó, le dolió, sí, pero no se desanimó. Lo mismo usted, aunque duela, no se desanime, sino que siga evangelizando en el nombre de Cristo Jesús. Y yo le prometo que esa semilla va a dar fruto. Tal vez no lo va a ver, eso sí le digo, se lo adelanto, como dije hace un mes más o menos. Tal vez no va a ver el fruto, pero esa semilla va a dar fruto aunque usted no lo vea. No nos desanimemos, hermanos, sino que sigamos evangelizando. Y le recuerdo una cosa muy importante. En el bautismo hemos recibido nosotros 3 realidades que tenemos que recordar. Repita por favor. En el bautismo hemos recibido ser profetas, reyes y sacerdotes. Ve, usted es profeta también. Usted tiene que predicar. Y de pronto va a decir rechazo, pero ante el rechazo no se desanime, sino que continúe predicando para gloria de Dios. Amén.